En nombre de la Federación Teosófica Interamericana, nuestra acostumbrada charla dominical estará hoy a cargo del hermano César Ortega, un hermano de Chile, y lo recibimos con mucho cariño. Voy a dar la palabra a nuestro querido hermano José para la invocación. Así es que muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los presentes. Adelante, José, por favor, Álvarez, con la invocación. Cierren sus ojos y dediquemos este trabajo a los grandes seres para toda la humanidad. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Así sea. Bueno, la Federación Teosófica Interamericana le da la bienvenida al hermano César Ortega. El hermano Ortega es miembro de la Sociedad Teosófica desde el año 1998. Ha contribuido en varias ocasiones con las labores en el trabajo teosófico, ayudando en la parte administrativa también. Sus estudios teosóficos los busca principalmente en los escritos de Krishnamurti y en Ikata Taimi. Así es que hoy, con mucha alegría, recibimos por primera vez a nuestro hermano César Ortega y le damos las gracias por su colaboración en este trabajo. Adelante, hermano, los micrófonos en este momento son suyos. Pase a la sala. Gracias. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, y si ve este video a María Rosa, que fue la que me embarcó en este Duca. Un buen embarque, es un buen embarque ese de María Rosa. Desde ayer que se despertaron varios escándalos que son Duca, por la preocupación de tener que dar esta charla. Así que ahí inmediatamente experimenté la primera noble verdad, que es el sufrimiento, ¿no es cierto? Vamos a reflexionar un poco sobre esta enseñanza desde la perspectiva, ¿no es cierto?, del dominio de un bhikkhu, que es un discípulo del Buda, ¿no es cierto? Pero bhikkhu tiene varios significados que vamos a explorar, pero esta charla no se va a tratar de elementos técnicos del budismo, porque realmente son extraordinariamente complejos, ¿no? Se requieren muchos años de estudio, de investigación, para entrar a la filosofía y a los tecnicismos del budismo. Pero sí vamos a explorar algunos elementos súper básicos, súper esenciales con relación a esta enseñanza. También vamos a incluir algunos elementos teosóficos y de la enseñanza de Krishnamurti. Así que no va a ser una charla o una reflexión técnica, porque realmente eso requeriría muchísimo más de investigación. Son años de investigación en el caso del budismo o el Buda Dharma, ¿cierto?
La voz Pali Bhikkhu tiene varios sentidos, pero la que nos interesa en este contexto es que es todo aquel que comprende que el samsara es peligroso. Todo aquel que comprende la naturaleza del samsara, ese es un bhikkhu. O sea, en ese sentido, no es solo un monje de la sangha institucional, sino que puede ser cualquier persona cuyo entendimiento ha despertado hasta cierto nivel y comprende la naturaleza del samsara, la naturaleza del ciclo de reencarnaciones y el karma. Entonces, en ese entendimiento, ¿no es cierto?, es lo que constituye el desarrollo o el dominio, el inicio de un bhikkhu o un discípulo, ¿no es cierto? Y sobre ese tema, ¿qué elementos podríamos reflexionar sobre el lugar, el significado de un discípulo, de un bhikkhu, que comprende la naturaleza del mundo, que comprende la naturaleza material del mundo, la naturaleza física y mental, que constituye la personalidad, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto de partida. ¿Y cuáles serían los elementos que constituyen ese estado de la conciencia que es un discípulo, en este caso un bhikkhu? Así que eso es lo que vamos a explorar a través de algunos versos del Dhammapada, que son unos poquitos versos y que nos van a ir mostrando, ¿no es cierto?, lo que es el Dharma de un bhikkhu, el dominio, el lugar, el sendero de un bhikkhu. Así que ahora vamos a proyectar Power. Entonces tenemos que el Dhammapada es una compilación de 423 versos, agrupados en 26 capítulos que fueron pronunciados por el Buda en diversas ocasiones, y fue registrado en el primer concilio budista, 3 meses después de la muerte del Buda, como parte del Khuddaka Nikaya, que es una colección de discursos, ¿no es cierto? Y históricamente el Dhammapada es una compilación de enseñanzas fundamentales, esenciales, y ha sido utilizado para exponer la enseñanza del Buda de una manera simple y amena. Ese es como uno de los objetivos que se buscó en esta compilación de versos, digamos que es muy interesante, porque la enseñanza del Buda es sumamente extensa, son miles de discursos, digamos, que pronunció. Entonces los monjes buscaron compilar, sintetizar, para tener acceso, para poder estudiar de mejor manera la enseñanza. Y vamos a leer un discurso, que es el discurso del halcón, que habla del dominio de un bhikkhu, y en este caso el Buda lo pronunció a través de una alegoría, ¿no es cierto?, que es casi una enseñanza que se entregaba a los niños, digamos, que es una enseñanza muy simple, un ejemplo que podría ilustrarnos, comenzar a ilustrarnos cómo es la vida, el sendero de un bhikkhu, a través de esta sencilla historia, que es el Sakunagi Sutta. Ya. Dice: Bhikkhus, una vez en el pasado, un halcón se lanzó súbitamente y agarró a una codorniz. ¿Ya? Ustedes conocen las codornices, ¿cierto? Después Bhikkhus, mientras estaba siendo llevada por el halcón, la codorniz se lamentó así: nosotros somos desafortunados, nosotros tenemos poco mérito.
nosotros hemos andado fuera de nuestro dominio, en el dominio de otros. Si hoy nosotros hubiéramos andado en nuestro dominio ancestral, este halcón no hubiese podido en esta batalla. Codorniz, ¿cuál es tu propio dominio? ¿Tu dominio ancestral? Los intersticios entre los terrones de tierra, en los campos arados. Después Vicus, el halcón, confiado de su propia fuerza, orgulloso de su propia fuerza, liberó a la codorniz. Ve tú, codorniz, aún en ese lugar no te escapas de mí. Después, Vicus, la codorniz, habiendo ido a los intersticios entre los terrones de tierra, en los campos arados, se subió a un gran terrón y andando allí, parada le dijo al halcón: ven ahora por mi halcón, ven ahora por mi halcón. Después, Vicus, ese halcón, confiado de su propia fuerza, orgulloso de su propia fuerza, habiendo plegado ambas alas, se lanzó súbitamente hacia la codorniz. Cuando Vicus, la codorniz, comprendió este halcón está cerca, desapareció dentro de ese mismo terrón de tierra. Entonces Vicus, el halcón, se estrelló con su pecho allí mismo. De la misma manera, Vicus, le ocurre a aquel que anda fuera de su dominio, en el dominio de otros. Por lo tanto, Vicus, no andéis fuera de vuestro dominio, en el dominio de otros. Vicus, Mara tendrá una oportunidad hacia aquellos que andan fuera de su dominio, en el dominio de otros. Mara obtendrá un objeto. ¿Y cuál Vicus es el propio dominio, el dominio de un bhikkhu, su dominio ancestral? Estos 4 establecimientos de la atención. ¿Cuáles 4? Aquí bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y la pena en el mundo. Mora contemplando las sensaciones, mora contemplando la conciencia, mora contemplando los dhammas, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y la pena en el mundo. Este bhikkhus es el dominio del bhikkhu, su dominio ancestral. Este es el discurso del halcón, que habla del dominio de un bhikkhu, y esto fue traducido directamente del Pali por el monje Bhikkhu Nandisena, que es un monje argentino, radicado en México, que es muy importante, ha hecho un gran aporte, pero lo pueden buscar. Vamos a explorar los aspectos básicos, ¿no es cierto?, de la comprensión de un discípulo, de un bhikkhu, que, como habíamos dicho, comprende la naturaleza del samsara, está empezando a penetrar en la comprensión directa, intuitiva, de la naturaleza del samsara o del mundo. Entonces dice estas verdades descubiertas por el Buda en el momento de su iluminación y que constituyen el punto de partida de su enseñanza. Y las 4 nobles verdades son, ¿no es cierto?, el sufrimiento, el origen del sufrimiento, la trascendencia del sufrimiento y el noble óptico sendero. Que conduce a la pacificación del sufrimiento, el noble óptico sendero se describe como el mejor de los senderos y como el único sendero para la purificación de la visión. Y aquí está esa comprensión, ¿no es cierto?, profunda del samsara, o de todos los fenómenos, como se señala en el Buda Dharma, de los fenómenos condicionados. La primera noble verdad, con la cual me desperté ayer, ¿no es cierto?, es
el sufrimiento. Y básicamente plantea que cualquier fenómeno personal en el área de en el plano de la personalidad desde el punto de vista teosófico, o cualquier plano condicionado, divisivo, fragmentario, ¿no es cierto?, como es la personalidad, todos esos fenómenos universales son dukkha, son sufrimiento. ¿Mm? Sea un sufrimiento activo, pasivo o potencial. O sea, pues nosotros podemos estar bien en un determinado momento, pues especialmente cuando somos jóvenes y no tenemos mayores enfermedades, muchas veces o preocupaciones, puede que sí. Sin embargo, dukkha está más latente, en términos generales, la juventud, pero va entrando fuertemente a medida que avanzamos en nuestra vida, en la vida en general. Y a veces me gusta recordar situaciones cotidianas que nos pasan y que muchas veces nos exponen directamente a dukkha de manera más objetiva. Por ejemplo, cuando vamos a un hospital, ¿no es cierto? Cuando vamos porque nosotros mismos estamos enfermos o llevamos a un familiar y vemos a las personas que esperan ahí ser atendidas, están enfermas o están esperando a un familiar. Y de pronto nos encontramos en una situación que nos saca de nuestro esquema cotidiano de vida en una situación sumamente adversa. Nosotros mismos hemos estado, acá tenemos un hospital muy cerca, un hospital muy grande, y hemos estado días enteros esperando que un familiar sea atendido, digamos, y a veces 2 días. Y la gente ahí, ¿no es cierto?, y uno se ve en una situación muy, muy fuerte. Sin embargo, ese dukkha que estaba potencial se activa en ese momento y somos expuestos al sufrimiento de la enfermedad, al envejecimiento, ¿verdad?, que fue los elementos factuales que el Buda nos mostró. Porque en una primera instancia, el budismo es factual, es nuestra vida cotidiana, es nuestra realidad, nuestra existencia. Sin embargo, la percepción de un bhikkhu es más profunda e intuitiva con relación a esos fenómenos. No es una percepción meramente intelectual, sino que es la maduración de la percepción del sufrimiento. Todos sufrimos, sin embargo, esa percepción o ese sufrimiento todavía no ha madurado, no hay una percepción directa de que todos los fenómenos personales son dukkha, son en el fondo insatisfactorios. Y por eso que esa primera noble verdad, cuando no ha madurado todavía, seguimos pensando y sintiendo que vamos a obtener satisfacción en el rango de la personalidad, satisfacción permanente. Y por eso que nuestra actividad mental, nuestra actividad psicológica, continúa proyectándose al campo físico objetivo o al logro personal de nosotros como un yo personal. Entonces, como no ha madurado esa percepción de la primera noble verdad, continuamos inclinados al logro egoísta, egocéntrico. Sin embargo, la enseñanza del Buda se inicia con la percepción directa de que todo fenómeno condicionado, todo fenómeno personal, es dukkha. El origen de ese dukkha, el origen es el deseo, el apego, ¿no es cierto?, esa inclinación de la mente a buscar satisfacción, a buscar seguridad, a buscar reforzar la actividad del yo personal en el mundo. Ese deseo intenso de experiencia es lo que inclina a la mente a la actividad egocéntrica.
Y ese deseo está sostenido por avidya, ¿no es cierto?, que es la ignorancia fundamental, que en el caso del budismo es no percibir la realidad como es. Por ejemplo, que todo fenómeno personal o condicionado es dukkha. Al no percibir que todos los fenómenos son dukkha, nos aferramos a unos y rechazamos otros. Y ahí nos mantenemos en esa rueda del samsara. En circunstancias que el bhikkhu ya comprendió que el samsara es peligroso. Entonces, el origen de este sufrimiento es que nos adherimos, nos apegamos, bajo la noción errónea de un yo separado, a los fenómenos condicionados y buscamos felicidad, satisfacción y seguridad en el mundo externo y en el mundo de la personalidad. La tercera noble verdad es la trascendencia, ¿no es cierto?, la erradicación del sufrimiento, que implica naturalmente la trascendencia del deseo y del apego, ¿no es cierto?, que es lo que nos inclina a la búsqueda de satisfacción y logro personal, basado en esa errónea percepción de la realidad. Entonces, para erradicar el sufrimiento tenemos que erradicar el origen, y el origen es el deseo sostenido por la ignorancia de no percibir la realidad como es, ¿no es cierto? Dicho de otra manera, la trascendencia del sufrimiento es nirvana, la extinción del yo, ¿no es cierto?, la extinción de la separación, la fragmentación, la extinción de la naturaleza de ese yo separado que busca su logro personal, se extingue en lo no condicionado, en lo incondicionado que es nirvana. Y ahí se extingue el sufrimiento, porque el yo es dukkha. La noción errónea del yo también es ignorancia y es dukkha. Y el sendero que conduce, ¿no es cierto?, el sendero que tiene que ser desarrollado, es el noble auténtico sendero, que es lo que permite, ¿no es cierto?, la comprensión, el trabajo interior, el autodesarrollo necesario para la realización justamente de estas cuatro nobles verdades. ¿Cierto? Que es percibir, la sabiduría es percibir la realidad como es. No como quisiéramos que fuera, como diría Krishnamurti. Krishnamurti solía decir que había que rendirse a lo que es. Cosa que uno no hace, por supuesto, como yo personal, uno lucha continuamente con lo que es. Pero Krishnamurti decía, tiene que rendirse a los hechos factuales, ¿no es cierto?, y no luchar con ellos. Y los hechos, a la vez, decía Krishnamurti, son el espejo donde se va a reflejar el autoconocimiento. Los contenidos que están en nuestra mente se van a reflejar en los hechos. Pero nosotros, uno se resiste, como yo, y vamos a ver ahí en algunos versos de la mapa por qué pasa eso. Así que el noble auténtico sendero es el desarrollo, es el trabajo, ¿no es cierto?, interior, el desarrollo de todas esas cualidades, esos entrenamientos, ¿no?, para que purifican la mente y que nos conducen a la sabiduría, que es ver la realidad como es. Tengo que ir para el otro lado. Las tres características, esta otra enseñanza súper importante, básica, no nos vamos a salir de lo básico, y son las tres características. Estamos hablando básicamente de aspectos de la enseñanza del budismo Theravada. Todos los fenómenos condicionados tienen tres características universales que explican también la naturaleza de dukkha. En primera instancia, la impermanencia. Como decíamos, cuando nos enfermamos, la impermanencia se empieza a acercar, empezamos a sentirnos vulnerables. Muchas personas tienen muy buena salud,
pasan toda su vida prácticamente sin ir al médico, y un día tienen una enfermedad, y toda esa estructura de seguridad, por nunca haber ido al médico, por nunca haber pisado un hospital o una clínica, y de pronto uno tiene una enfermedad y se ve caminando al doctor, ¿no es cierto? Y no puede creerlo. Es como que ese dukkha, ¿no es cierto?, esa cualidad de la impermanencia, de la enfermedad, de la vulnerabilidad de los agregados, como diría el budismo, ¿no es cierto?, de pronto despierta y nos encontramos de lleno frente a ese estado de impermanencia que se puede acercar. Cuando vamos envejeciendo, ¿para qué decir? Cuando ya vamos entrando en años, vamos cumpliendo años, y poco a poco, casi imperceptiblemente, vamos envejeciendo, también se va mostrando poco a poco esta característica universal de la impermanencia, ¿cierto?, que es el hecho que los fenómenos no permanecen, ni siquiera por un instante igual. Todo está cambiando y todo surge y se desvanece. Y eso es una de las características de por qué todos los fenómenos son dukkha. Psicológicamente, como decía Krishnamurti, buscamos seguridad, que no podemos encontrar en el mundo. Entonces la impermanencia también es muy fuerte. Todos hemos ido a funerales, ¿no es cierto? Hemos ido a donde amigos, familiares han fallecido, y de pronto también se rompe esa habitualidad y nos encontramos en un cementerio, en una ceremonia, y de pronto nos encontramos de lleno frente a la impermanencia, frente a la muerte, ¿no es cierto? Pero psicológicamente uno se abstrae, ¿no es cierto?, de la impermanencia, de esa ley universal que es ineludible, porque todos los fenómenos están gobernados por esa ley, y uno busca la manera de psicológicamente abstraerse de eso y seguir con su aparente seguridad psicológica, ¿cierto? Entonces, esa es la primera, la impermanencia es la primera característica. La segunda es justamente la que hemos venido explorando, que es la insatisfactoriedad o sufrimiento, que es dukkha, y que es universal también. Todo fenómeno condicionado, todo fenómeno impermanente es dukkha. Y la tercera es la insubstancialidad, y eso ya es un elemento un poco más filosófico, y es que todo fenómeno que surge y se desvanece no posee un yo sustancial. No podría tenerlo, de acuerdo con el budismo. Si un fenómeno surge y cesa, o si un fenómeno es dependiente o condicionado, no puede constituir una realidad integrada, un yo, una yoidad superior o espíritu, porque el espíritu, su naturaleza no es, digamos, condicionada a los fenómenos o al tiempo. Entonces, si un fenómeno surge y se desvanece, entonces no posee un yo, es insubstancial. Justamente nosotros tenemos la noción de un yo en la personalidad, entonces estamos imputándole una yoidad a la personalidad que ésta no tiene, suplantando la verdadera yoidad, que es en este caso Atman, ¿no es cierto?, que es el verdadero ser. Saliendo un poco del budismo, estamos imputando a la personalidad, ¿no es cierto?, una naturaleza que no le es propia, porque la naturaleza de la personalidad es la impermanencia y es dukkha. ¿Ya? Entonces dice, cuando hay percepción directa a través de la mente, por medio de la sabiduría, de estas tres características se libera del sufrimiento. Precisamente este es el camino de la purificación de la mente, o de la purificación de la visión. Como un bhikkhu comienza a ver estas tres características en su vida, es que su mente surge lo que se denomina, ¿no es cierto?, vairagya. Espontáneamente la mente suelta esa adherencia, ese apego tan potente que uno tiene, que la mente tiene hacia todos los fenómenos. Pero cuando
hay percepción directa de estas tres características universales. La mente espontáneamente suelta su adherencia y se orienta hacia lo que llama el budismo nirvana, o lo incondicionado, o diríamos teosóficamente se orienta a la unidad de la vida. ¿No es cierto? Porque la realidad, la ley fundamental es la unidad de la vida. Entonces, y no la fragmentación, que es lo que justamente a lo que estamos, digamos, atados o condicionados. Entonces, la percepción de la realidad factual de las tres características es una purificación, y es la purificación de la mente. Entonces, ahí vamos viendo elementos, ¿no es cierto?, del dominio de un bhikkhu, de un discípulo. ¿Qué es lo que va comprendiendo, cuestionando, examinando un bhikkhu, ¿verdad? Vamos a entrar al primer verso, que no es el que vamos a examinar brevemente, que es del capítulo 2 del Dhammapada, que se llama La Vigilancia, y es el verso número 21, que va a ir reafirmando lo que es el sendero de un discípulo, ¿no es cierto? Y con relación a un elemento fundamental, que es la vigilancia o la atención plena. Dice, la vigilancia es el camino a la no muerte o inmortalidad. La negligencia es el camino a la muerte. Los vigilantes no mueren, los negligentes son como muertos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos quiere decir acá? Nos dice que el despertar de la percepción, de la vigilancia, la observación, la atención, ese despertar de la mente que permite la purificación de la mente y que permite la percepción de la realidad como es, y no como uno quisiera que fuera, ese despertar de la percepción es el sendero a la no muerte. La no muerte está literalmente traducido del Pali, así, dice no muerte, pero nosotros ponemos a lo que no muere, lo inmortal. O sea que el elemento que despierta, que percibe la realidad como es, genera el desapego y la mente se orienta a lo inmortal, porque se desapega justamente de lo que es temporal. Naturalmente que la vigilancia es todo un trabajo, un proceso interior de despertar, ¿no es cierto? Y que no es algo sencillo, ni mucho menos. Lo contrario de la vigilancia, la disciplina de la observación, la percepción, la indagación de los fenómenos, es la negligencia. Y la negligencia es lo opuesto, es el camino a la muerte. O permanecer en el samsara, permanecer en el dominio de Mara, que vamos a ver que Mara tiene varios significados, pero los dos que nos interesan es que Mara es la muerte, justamente, el dominio de lo que muere, y es el dominio de las impurezas mentales, que son los estados mentales que nos adhieren a lo condicionado, o a lo egocéntrico, o a lo personal. Entonces, ese estado de no atención, de negligencia, de descuido interior, hace que nuestras impurezas mentales gobiernen nuestra vida y nos mantengan en el camino de la muerte o en el dominio del samsara. Entonces se dice acá, los vigilantes no mueren, o sea, los que cultivan y desarrollan la atención plena, no mueren, o sea, ese estado trasciende a la muerte, y los negligentes son como muertos porque estamos en el reino de Mara, en el reino de las impurezas mentales, y ahí nacemos y ahí moriremos. Y renaceremos nuevamente en el reino de Mara, ¿no es cierto? Por el producto, ¿no es cierto?, del deseo, la segunda noble verdad, las impurezas mentales. Vamos a pasar al segundo, ahí vamos incorporando elementos del dominio de un bhikkhu, ¿no es cierto? El capítulo 2 también, la vigilancia, dice el verso 32, el bhikkhu que se deleita en la vigilancia
y ve peligro en la negligencia, es incapaz de retroceder, de verdad está en la presencia del nirvana. Y ahí vemos un elemento interesante, y es que el bhikkhu se deleita en la vigilancia. O sea, ese estado de percepción directo en el cual no hay un yo, digamos, no es un yo que observa la realidad, sino que es justamente la percepción que muestra todo el desorden del yo. Ese estado de observación dice que es deleite, se deleita, ¿no? Es un elemento interesante. Con la purificación de la mente hay un deleite, se deleita en la vigilancia, y por el contrario ve peligro en la negligencia, porque nuevamente las impurezas mentales, el deseo, la aversión, el odio, ¿no es cierto? Y toda la oscuridad mental, esa costra mental, vuelve a instalarse en la mente y lo hace caer, lo hace retroceder. Y entonces ve peligro, ¿no es cierto?, en la negligencia, es incapaz de retroceder, o sea, ya está establecido fuertemente en la atención, y una vez que está en ese estado, que ya está conquistado, es incapaz de retroceder, de verdad está en la presencia del nirvana. Esto se nos dice que cuando despierta la viveka, la percepción de la realidad, el discernimiento, está en un estado muy superior de conciencia. Ese estado de percepción directa es el único que es capaz de entrar en la corriente del nirvana. Nirvana es Pali, nirvana sánscrito. Cuando surge ese estado de conciencia intuitivo, vamos a poder, diríamos nosotros, búdico, ¿no es cierto?, de percepción de la realidad, como dicen los pies del maestro, que discierne lo temporal de lo atemporal. Ese estado es capaz de estar en la presencia o en vinculación con lo no condicionado, ¿no es cierto?, con el nirvana, o con ese sentido pleno de la unidad de la vida, donde no hay separación. Aquí vamos a pasar a otro verso, que es capítulo 3 de la mente. En el verso 34 dice: así como el pez tiembla cuando es sacado de su morada acuática y arrojado en la tierra firme, de la misma forma la mente tiembla al abandonar el dominio de Mara, ¿no es cierto? Y Mara, aquí podemos tomar sus dos connotaciones, que es muerte, o sea, el dominio de la muerte, y el dominio de las impurezas mentales, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a examinar cómo es la mente personal, nuestra mente común y corriente, la mente de la humanidad. Dice, un pez que tiembla cuando es sacado de su morada acuática. Vamos a decir que la morada acuática de nuestra mente es nuestra mente personal, nuestro yo personal. Y ese es su dominio. La mente personal, su dominio, es el samsara, digamos. Es los sentidos, los objetos de los sentidos, es el logro personal, es el logro del yo. Esa es la morada de la mente personal. Y no quiere salir de eso. Entonces dice el Buda acá, así como el pez tiembla cuando es sacado de su morada acuática. O sea, eso es porque cuando, por ejemplo, nosotros nos sentamos a meditar y no podemos meditar, porque la mente no quiere salir de su identificación con los objetos de los sentidos, con el logro personal. Todo lo interpreta en términos de logro personal. Entonces no quiere salir de eso y se resiste a salir, a abandonar el dominio de Mara. Y ese es el problema que tenemos nosotros, que tenemos que enfrentar. Y todos los que hemos tratado de hacer algo en el campo interno sabemos que la mente se resiste a hacer un proceso de carácter interior. Cuando uno presiona a la mente a hacer un proceso, la mente después rebota y nos
digamos, como que nos pone en nuestro lugar, por decirlo así. Es muy fuerte esa tendencia egocéntrica o a buscar satisfacción personal, o seguridad personal. Entonces, el proceso interno es complejo porque nuestra mente está condicionada al yo y al mundo, a obtener algo objetivo en el mundo. En el capítulo 2 también, perdón, voy para el otro lado. Ahí sí. En el capítulo 4, el sabio, otro elemento del dominio de un bhikkhu, en el verso 80, los irrigadores canalizan el agua. Los flecheros enderezan la flecha. Los carpinteros doblan la madera. Los sabios se doman a sí mismos. O sea, aquí nos está diciendo, ¿no es cierto?, que el Dharma, el dominio de un bhikkhu es el trabajo interno. Ese es su Dharma. Trata de, ¿no es cierto?, entrar en el proceso de autotransformación, por ejemplo, como lo dice el señor Taimi en La renovación de sí mismo, o en el libro de A los pies del maestro, que son textos donde habla del trabajo propio, que es sumamente complicado, como todos sabemos. Pero el domarse a sí mismo, el entrenarse a sí mismo, que seguramente va a durar muchas vidas, es el dominio de un bhikkhu. Es el sendero de un sabio, dice acá el Buda. Que los demás hagan lo que quieran, ¿no es cierto? Pero el dominio de un sabio es el dominarse y entrenarse a sí mismo. En el capítulo 21, que se llama Miscelánea, dice en el verso 290, si al abandonar una moderada cantidad de felicidad viese abundante felicidad, el sabio, viendo la abundante felicidad, debería dejar esa moderada cantidad de felicidad. Y esto es interesante porque lo vamos a complementar, pero muchas veces a lo mejor uno puede, alguna persona, encontrar un estado de cierta estabilidad en su vida o cierta seguridad aparente. Sabemos que toda seguridad personal es una ilusión, porque la naturaleza de los fenómenos es dukkha. Entonces, pero uno puede encontrar satisfacción en la vida, eso es un hecho. Reforzando la idea anterior, hay un sutra en el Yoga Sutra Patanjali que dice que para el que ha despertado, todo en la vida es dukkha. Pero si uno encuentra cierto estado de satisfacción, incluso con un cierto grado de trabajo interno, puede que uno se quede ahí y no continúe su proceso, no vaya se estanque, por decirlo así. Entonces, lo que nos está diciendo acá la enseñanza es que no nos estanquemos en ningún punto de logro y que no nos conformemos con una moderada cantidad de felicidad, quizás de carácter personal, y vayamos a la felicidad completa, a la abundante felicidad o a la naturaleza esencial de nuestro ser, como diría la enseñanza, que es Ananda, que es la bienaventuranza suprema. Según se nos dice la enseñanza, nuestro verdadero ser es bienaventuranza. O sea, entonces, si hubiera una comprensión, un despertamiento, no nos conformaríamos, sino que continuaríamos adelante hacia establecernos nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera realidad. En el capítulo 25,
del Dhammapa denominado el Bhikkhu, dice en el verso 367, en ese que no existe, comillas, lo mío, con respecto a toda la materia y la mente, y que no se lamenta por su inexistencia, ese en verdad se llama Bhikkhu. En ese que no existe lo mío con respecto a toda la materia y la mente, y que no se lamenta por su inexistencia, ese en verdad se llama Bhikkhu. Es interesante porque acá nos está señalando que lo mío, ¿no es cierto? Ahí, cuando ya desaparece por la purificación de la mente, por el trabajo interior y la atención plena, desaparecen esas dos impurezas que son la percepción de un yo, que implica lo mío, y la adherencia o apego, están esas dos impurezas mentales, tanto el yo como el apego a cualquier fenómeno. Eso es lo mío. Con relación a toda materia y mente, que son los agregados, que son la personalidad. La personalidad es un conjunto de materia y mente, ¿cierto? Entonces, cuando ya no hay nada mío, o sea, ya no hay un yo, ni un apego, una adherencia, porque se comprende que la personalidad o todos los fenómenos condicionados son impermanentes y son dukkha, desaparece, ¿no es cierto?, ese sufrimiento, ya no hay lamentación, como dice acá, ya no hay lamentación porque la ilusión se ha desaparecido y hay percepción de la realidad, hay sabiduría. Entonces, ese es denominado, ¿no es cierto?, ese en verdad es un Bhikkhu. En capítulo 25, también en el mismo denominado el Bhikkhu, en el mismo capítulo, en el verso 374, dice: cada vez que comprende el surgir y cesar de los agregados, experimenta regocijo y deleite. Para los que comprenden, esto es lo inmortal. Cada vez que comprende el surgir y cesar de los agregados, experimenta regocijo y deleite. Para los que comprenden, esto es lo inmortal. Entonces, justamente, ¿qué es lo que se está juzgando en la vida de un bhikkhu? La inmortalidad. Eso es lo que se está jugando. Está en la disyuntiva, por decirlo así, está en el reto de la autotransformación o la percepción de la realidad, de quedarse en el samsara, en el mundo de las impurezas mentales, que sabemos, si echamos una mirada al mundo, la situación mundial, vamos a ver a dukkha ahí en pleno, y las impurezas mentales actuando como la podemos ver en nosotros mismos cuando nos vinculamos con los demás, actuando de lleno, ¿cierto? Y aquí nos está diciendo que al percibir, al comprender que todos los fenómenos surgen y cesan, que no tienen una estabilidad, que no tienen una permanencia, al comprender al ver esa realidad directamente, sobrepasando lo intelectual y llegando a una percepción directa, entonces dice que experimenta regocijo y deleite, porque, ¿no es cierto?, su mente ya se ha purificado y está ya en lo inmortal, o sea, ha trascendido la personalidad, ha trascendido a los agregados. Entonces, percibir el surgir y cesar de los fenómenos, el fenómeno del cambio continuo, esa percepción directa, libera a la mente y entra en un estado de bienaventuranza, de regocijo y deleite. Sin embargo, el sendero que conduce a eso es ver la realidad, que es lo que justamente uno psicológicamente se resiste, ¿no es cierto? Ver la realidad factualmente, como decía el Buda de dukkha, y percibir
la realidad como es justamente el sendero que purifica y que conduce al deleite, al regocijo y a lo inmortal, a salir del dominio de Mara, ¿cierto? Por ahí hay un verso que dice que, en el Notamapa, que no lo puse acá, que dice que la mayoría de los seres caminan por una orilla, dice. Suben y bajan por la misma orilla del río, pero muy pocos son los que se atreven, se tiran al río y cruzan a la otra orilla, ¿no es cierto? Y ese es justamente por lo que vimos en uno de los versos, y es que la mente personal se resiste a romper ese status quo, ¿no es cierto?, de la satisfacción y seguridad psicológica. Entonces, la percepción de la realidad, de ver las cosas como son, conduce al proceso de purificación de la mente y a aquello que es lo inmortal, lo incondicionado, ¿cierto? Aquí ya vamos a ir terminando. ¿Qué nos dice A los pies del maestro en la primera cualidad del discernimiento, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto que hemos estado estudiando, que es la percepción de lo real, o la verdadera naturaleza de la realidad, de los fenómenos? Dice, la primera cualidad es el discernimiento, que usualmente es entendido como la distinción entre lo real y lo ilusorio, cualidad que guía a los hombres a entrar al sendero, ¿cierto? O sea, que estas cuatro nobles verdades, ¿no es cierto?, es Viveka. O sea, desde el punto de vista del Buda Dharma, ver la verdadera naturaleza del mundo, la verdadera naturaleza del fenómeno de la personalidad, implica discernimiento. Y eso es lo que hace que una mente se aproxime al sendero, a la percepción de lo real, ¿no es cierto?, que es justamente el dominio de un bhikkhu. Tú entras, en el punto número 3 de lo que es el maestro, dice, tú entras al sendero porque has aprendido que solo en él se pueden encontrar aquellas cosas dignas de ser alcanzadas. Y eso está vinculado con lo que habíamos dicho, o sea, hay cosas que son buenas en el rango de la personalidad, pero no son esenciales y que son temporales. Y la percepción de un aspirante es ir a lo inmortal, a lo fundamental, a lo esencial en su vida, en sus relaciones interpersonales, que hay elementos ahí internos y esenciales que trascienden a la muerte, y que por lo tanto son dignas de ser alcanzadas. Lo que es enteramente egocéntrico y personal es samsara y es karma. Pero el sendero es buscar aquellas cosas, como dice acá, que son de lo interno, de lo unitario, aquellas cosas que son de la unidad de la vida, y que son dignas de ser alcanzadas, porque una vez que son alcanzadas, estas no se pierden, ¿no es cierto? Entonces, como hemos estado viendo, el dominio de un bhikkhu es la percepción de lo real, la atención plena. Y con esa reflexión, ¿no es cierto?, es de a los pies del maestro, que es como para recordar o reflexionar nuevamente de lo básico, de lo esencial. Yo sé que esta no es una conferencia muy sofisticada, sino que era para recordar, reflexionar sobre elementos básicos que son fundamentales en la percepción de la realidad de un bhikkhu, de un aspirante, de un discípulo, o por último, como nosotros, de un estudiante que aspira en algún momento comenzar a ver
la realidad como es lo que nos invita al campo del Buda Dharma. El budismo es despertar el ver, el darnos cuenta poco a poco para entrar en esa senda. Es muy difícil, es muy complicado, como dice el pez, es como el pez que tiembla cuando lo sacan del agua, ¿no es cierto? Nos resistimos, y los que llevamos años en esto sabemos que nuestra propia personalidad nos resiste al proceso, pero bueno. La dificultad en este sendero, porque es un sendero difícil, porque es por aquello que realmente es esencial, ¿no es cierto? No es algo sencillo. Pero como se nos dice, bueno, a pesar de que uno se cae y se vuelve a caer y se vuelve a caer, y uno se vuelve a caer, ¿no es cierto?, 300 veces, ¿qué se nos dice por parte de los grandes seres? Siga intentando. Ya se cayó, bueno, siga intentando. Aunque de pronto uno se pare un poco más hullado, ¿no? Un poco adolorido, pero tranquilo, siga intentando. Así que bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes, y a modo de quizá reflexión sobre elementos básicos. Así que les agradezco por su paciencia. No, te agradecemos a ti, a ti te agradecemos, hermano, porque cuánto nos falta. Tú dices es algo sencillo, pero qué difícil cuando enfrentamos esa personalidad. Cuando enfrentamos la personalidad, que eso no es sencillez, eso es algo bien profundo. Bueno, ¿aceptaría algunas preguntas, por favor? ¿Comentarios? Bueno, si es que... Si algún hermano, por favor, quiere hacer... ya hay manos levantadas, qué lindo. El hermano Salomón está primero en la lista. Adelante, hermano. Sí, bueno, César, ¿verdad? Sí, César Ortega. César. Oye, César, pues qué interesante. Siempre el Buda nos enseña cosas muy benéficas para pues nuestra corrección en el camino, ¿no? Es un hecho. Pero siento que todas esas enseñanzas pueden pues ser cumplidas por alguien pues que ya está un poco más avanzado que yo, por decir algo, ¿no? Entonces, siento yo que como que en el estado en que yo me encuentro, siempre hay necesidad, por así decirlo, de deseo y además del sufrimiento. Parece ser que el sufrimiento es parte de nuestra vida, y yo siento que un poco de sufrimiento y deseo como que me hace bien. No sé cómo decirlo. Gracias, César. ¿Qué me puedes decir? Gracias. Es nuestra vida el sufrimiento y el deseo, es la vida de la personalidad, es la base evolutiva que es nuestra experiencia, y desde ahí estamos, digamos. Es nuestro instructor, como dice Luen Sendero. Luen Sendero dice que es la ambición, ¿no es cierto? Que la ambición es nuestro instructor. Y es así, es nuestro instructor, porque en el proceso de sufrimiento, que implica desear cosas que perdemos, que no logramos, ese sufrimiento que es resultante de esa búsqueda personal, ese no es nuestro instructor. Así que no está mal, digamos, es la vida. Es desde ese estado personal que tenemos que ir tratando de despertar. Si no tuviéramos deseos, estaríamos muertos, digamos. Son los deseos los que nos impulsan, y estamos en ese proceso de madurar el sufrimiento, de percibir el sufrimiento. Estamos en eso. Una vez que esa percepción de dukkha madure en nosotros, es porque nuestra intuición, nuestro budismo, o sea, nuestro Buddhi interior está despertando. Así que no está bien eso es la vida. Sí. Muchas gracias, César, muy amable. Gracias, Salomón. Emilce, pase a la sala, por favor, Emilce. Sí, hola, buenos días a todos, y lo quiero felicitar al hermano porque realmente fue muy claro. Es algo que yo mucho no conocía,
y por eso me gustaría hacerle una pregunta. Yo a lo mejor entendí que todo pasa por la mente. No escuché la palabra corazón. Entonces me gustaría ver, yo sé que todas las personas no podemos sentir de la misma manera, y en la diversidad está la perfección, justamente. Pero acá todo me pareció que pasó por estar atentos, pero me parece que nos faltó un poquito, me parece a mí, disculpe, yo pido ayuda. Por ejemplo, en la primera parte del cuento, cuando el águila se siente muy enorgullecida y menosprecia a la codorniz, ahí hay una enseñanza importantísima del corazón. Porque, ¿qué está diciendo? Que nosotros no debemos menospreciar a ningún hermano, ni por chiquito, ni por grande, ni de ninguna de las maneras. Pero en toda la explicación no escuché la palabra corazón, por eso esa es mi pregunta. Gracias, Sí. Mirce. Adelante, hermano. Sí, en la percepción del sufrimiento o de dukkha, la resultante de la madurez de ese proceso, del cual por lo menos uno está bastante lejos, en mi caso, la resultante de la percepción de dukkha es compasión. Porque como es una ley universal, todos estamos en dukkha. Todos estamos parados en esa misma situación. Entonces, si un aspirante empieza a entender eso, su relación con los demás, no solo con las personas, sino que con todos los seres sintientes, cambia radicalmente. Porque todos están en un estado de sufrimiento, activo o potencial. Entonces, en la percepción de la realidad surge, ¿no es cierto?, el amor, la compasión, que es la resultante de este proceso interior, digamos. Un bhikkhu, un aspirante, no trabaja solo por su propia liberación, sino que percibe que la humanidad sufre, digamos. Y por eso que trabaja también por la purificación de su mente y por que ayudar a los demás a transitar el sendero que les permita a ellos también erradicar el sufrimiento y lograr su propia autorrealización. Entonces, claro, se dice, por ejemplo, en el budismo Mahayana, que en este proceso despierta la bodhicitta, la mente-corazón, ¿no es cierto? Manas Taihasa, diríamos en el budismo, en la teosofía, ¿no es cierto? La mente iluminada por Buddhi. Claro. Entonces, claro, en la maduración interior de estas verdades está el amor, está la compasión, porque no puede ser de otra manera. O sea, pero eso requiere, por supuesto, un proceso muy, muy, muy profundo. Pero Gracias. está el amor, la compasión, está ineludiblemente en el sendero. Gracias. Gracias, hermano Ortega. Adelante, Mirce Barrera, por favor. Sí, quería agradecer también a César porque realmente muy interesante. Por otro lado, quería decir que hay algunas preguntas en el chat. ¿Puede leerla, Mirce, por favor? Una pregunta que dice Lucía: ¿qué pasa cuando prevalece el sufrimiento? ¿Qué pasa cuando prevalece el sufrimiento?
A ver, ¿cómo podría explicar un poquito más la pregunta? No, solamente está escrita así. Esas son sus frases. ¿Qué pasa cuando prevalece el sufrimiento? Bueno, ¿qué me dice a mí? A ver, me están escribiendo notas acá. ¿Estás apegado? Me dice Blanca. Nosotros estamos en dukkha y venimos en el samsara, se dice, por millones de años, digamos. Nosotros estamos en el sufrimiento. Puede que no seamos 100% conscientes de eso, pero sufrimos. O sea, sufrimos cuando estamos enfermos, cuando perdemos un familiar, cuando nos despiden de nuestro trabajo, cuando tenemos un conflicto familiar, un conflicto laboral. Sufrimos. Pero claro, psicológicamente, a veces estamos felices, estamos contentos, nos va bien, a veces tenemos logros, a veces por mucho tiempo una persona tiene muchos logros y está contenta. Entonces es como que dukkha duerme, espera, pero aparece nuevamente. O incluso muchas cosas que nos hacen felices en un momento nos causan sufrimiento después. Les voy a poner un ejemplo. A veces las personas nos casamos, no digo que sea mi caso, pero cuando las personas nos casamos, al principio las personas se casan, están felices, qué sé yo, hay una fiesta, hay luna de miel, es todo maravilloso como sale, ¿no es cierto?, en las telenovelas, en las series, y después empiezan a aparecer problemas, las personas se empiezan a conocer, la vida diaria ya se empieza a complicar, y la misma situación que nos causaba felicidad, después nos causa sufrimiento, porque el dukkha estaba potencial. Siempre dukkha está potencial en cualquier apego, en cualquier dependencia. Entonces, nosotros estamos en esa realidad, pero cuando hay según nos dice la enseñanza, cuando aparece discernimiento, como dicen a los pies del maestro, cuando aparece viveka, como dice la yoga, la diferencia es que esa percepción muestra que todo es sufrimiento en el campo personal. Incluso lo que es agradable, incluso lo que es satisfactorio, tiene la semilla de dukkha. ¿No? Eso es lo que... Entonces, por eso que mientras no surja ese discernimiento, seguimos adheridos al logro personal. ¿No? Y por eso que nos falta a la mayoría de nosotros el surgir de viveka, del discernimiento. Ahora, cuando sufrimos, a veces hay personas que sufren toda la vida y sufren mucho más intensamente, que prevalece el sufrimiento. Eso ya es una depresión. Es un estado mental en el cual, o psicológico, emocional, en el cual entramos en una dinámica. Yo no soy psicólogo, ni mucho menos, ni psiquiatra, pero todos hemos pasado por momentos donde empezamos a envolvernos en malos pensamientos y como que nos centramos en lo negativo. Casi todos hemos vivido esa experiencia. Y vamos a parar al psicólogo, al terapeuta, al psiquiatra. Casi todos hemos pasado por eso. Y claro, porque en ese momento nuestra estructura psicológica se empieza a cubrir de estados mentales cada vez más densos, más densos, más densos, y siempre estamos sufriendo. Y vemos la realidad desde ese prisma. Por supuesto que de ese estado hay que tratar de salir lo antes posible, y muchas veces no se puede sin una ayuda terapéutica. Pero en términos generales, sepámoslo o no, en términos de esta enseñanza, siempre estamos en duda. Hasta que veamos la percepción directa de las tres características que son lo impermanente, lo doloroso y lo insubstancial. Gracias. Ángel pregunta, ¿las enseñanzas del Buda
son para toda persona de este mundo, desde ese tiempo que vivió él hasta la actualidad, inclusive para el futuro? Hay que rescatar de toda enseñanza los elementos universales y esenciales. No importa si sea budismo, hinduismo, raya yoga. Los principios esenciales de una enseñanza en realidad son leyes de la naturaleza. Digamos. Eso es lo que nos enseña la teosofía. Puede que tomen distintas formas las enseñanzas, pero tenemos que ir a los principios en los cuales todas esas enseñanzas se encuentran. Entonces, desde esa perspectiva, claro, la percepción del sufrimiento o de la impermanencia es universal. Y es para toda persona que está en un proceso interior de madurar espiritualmente y va a pasar por eso. Más que hacerse budista, que no es la idea, sino que es percibir la realidad. Porque de hecho la misma palabra Pali Bhikkhu significa todo aquel que comprende que el samsara es peligroso. O sea, no está diciendo si es cristiano, budista, no importa o que no tenga ninguna religión. Aquel que comprenda eso es un discípulo, es un bhikkhu, independiente si es budista o no. Así que tiene que ver con un entendimiento de la realidad. Bueno, pues creo que si no hay más, Emilce, la oportunidad de la hermana Teresa. Ok, adelante Teresa, por favor. Vale, buenas tardes, gracias César. Y ya no sé qué voy a decir porque había hablado ya muchísimo de lo que yo quiero decir, pero voy a decir dos cosas pequeñas, que son como yo las vivo, a ver qué te parece. Hablamos del discernimiento, ¿verdad? Pues si no tenemos discernimiento, nunca jamás vamos a poder conocer la compasión. Y después la compasión no es que yo haga algo por los demás, es que hay que hacerlo. Y eso sale del corazón, que es donde tenemos el amor. El amor está en el corazón. Y esa es la compasión. Hay muchas personas que piensan que ven a un pobre por la calle, le dan una limosna y se van tan tranquilas. Yo ya lo he dicho alguna otra vez, pero lo voy a decir para que César me dé una opinión también. Yo voy por la calle, veo a una persona que está pidiendo y me acerco a esa persona y le miro a los ojos y le digo, ¿para qué está pidiendo? Y me dicen, para comer. Digo, pues no pida. Yo le llevo donde puede comer, donde se puede asear, donde hay un albergue y tal y cual y tal. Claro, ellos son más listos que yo y me dicen, sí, a Cáritas, por ejemplo. A Cáritas, sí, a Cáritas. Dicen, no, que hay una hora determinada. Pues muy bien. Este señor no pide para comer, pues vale, tiene para comer cuando no necesita que te lo lleven. Y entonces a mí lo que me queda es la tranquilidad de que he podido ayudarlo, aunque él no haya querido. Lo otro es limosna. He hecho una limosna y mi conciencia se queda, no. Hay que afrontarlo. Para mí esa es la compasión. Y después, cuando el sufrimiento, pues, bueno, como ya me conocéis, pues no, pues diré que tengo un día bastante mal. Entonces, ¿a qué me refiero al sufrimiento? El sufrimiento lo tiene mi cuerpo, mi mente, pero mi alma no. Por eso estoy hoy aquí, porque mi cuerpo ya se le quitará, ya lo llevará de otra manera, ya lo arreglará, pero decimos, me encuentro mal. Mi mente a mí me dice muchas veces, lo sabéis todos, me dice, Tere, anda, hoy no entres, descansa, no sé qué. No, tú te quedas, le digo a mi mente, tú te quedas y yo me voy, por ejemplo, ¿no? Somos nosotros los únicos responsables de lo bueno y de lo malo. Tenemos todos los dones, los buenos y los malos. Y bueno, ya no me quiero liar más porque siempre digo lo mismo, pero es que me sale del corazón. Gracias, César, ha sido de verdad una enseñanza muy buena
muy sencilla y muy para abrir la mente. Gracias. Gracias. Vamos a pedirle a la hermana Lucila que pase a la sala, y creo que con la hermana Lucila nos despedimos del hermano César. Muchas gracias, hermano César. A mí me gustaría si pudieses explicar un poquito más en los 5 agregados de la personalidad, que vienen siendo los skandhas, ¿sí? Que son los que nos tienen inmersos en el samsara. Si pudieses agregar algo. Ya. Justo lo tengo aquí porque me podían hacer esa pregunta. Ya, claro, los agregados son el modo en que la enseñanza del Buda Dharma técnicamente se refiere al ser humano, ¿no es cierto? Y se lo voy a leer textual. Dice, definición de 5 agregados. Dice, la forma material, o el cuerpo, constituye el lado material de la existencia, el organismo físico con sus facultades sensoriales y los objetos externos del conocimiento. O sea, es el cuerpo físico y los sentidos, el agregado material. Los otros 4 agregados conforman el lado mental, ¿no es cierto? La sensación es el otro agregado, la sensación, proporciona la forma en que las cosas nos afectan, sensaciones agradables, por ejemplo, desagradables o neutras. La percepción, ¿no es cierto?, es el otro agregado. La percepción es el factor que advierte e identifica. O sea, con el agregado de la percepción nosotros vemos la forma, los colores, identificamos, conceptualizamos. ¿Ya? O sea, vemos un árbol, y ahí hay una percepción. Ese es el agregado de la percepción. Las formaciones mentales. Ese es el otro agregado, los elementos de evolución, emoción y la conciencia. O sea, las formaciones mentales son los condicionamientos, como diría Krishnamurti. Ese es el otro agregado, el 4º agregado. Y el 5º agregado es la conciencia, que todos los fenómenos tienen una conciencia asociada. Hay una conciencia por cada sentido, una conciencia por cada fenómeno, condicionamiento. La conciencia es el factor que acompaña a todos los procesos. Entonces esos 5 agregados, uno material y los otros 4 de carácter mental, constituyen a la personalidad, y esos agregados son codependientes entre ellos, ¿no? La personalidad, como dice, es un elemento dependiente o condicionado. Entonces, dependemos en el campo físico, dependemos del alimento, dependemos del agua, dependemos del aire, dependemos del clima a nivel físico. Entonces, como todos estos fenómenos son dependientes, por eso que se denominan agregados. Y lo que se agrega, se desagrega. ¿Cierto? Lo que se relaciona, lo que se vincula, se desvincula. Entonces, este conjunto de agregados que son propiedades de la naturaleza, se agregan a nosotros como una personalidad por las leyes de la naturaleza, por el karma, la reencarnación, que sabemos, ¿no es cierto? Entonces, en el campo del budismo se dice que los agregados son dukkha, ¿ya? Porque son fenómenos condicionados y son fenómenos impermanentes. Último ejemplo, por ejemplo, la alegría. Uno de los agregados podría ser el agregado de las formaciones, un estado, la alegría. Estamos alegres un rato, un día, y al otro día tenemos un problema, y esa alegría se disuelve como que nunca hubiera existido, y estamos súper aproblemados, súper mal. Entonces ahí vemos que los agregados cambian, son impermanentes. Y por eso que la enseñanza del Buda dice, los 5 agregados de la adherencia son dukkha. Gracias, hermano. Bueno, Gracias. gracias. Chu, ¿querías decir algo? Sí, rápidamente, nada más agradecer a César su sinceridad de que yo creo que así debemos de ser todos cuando nos preguntan o nos hacen alguna pregunta que pues
a lo mejor no estaba dentro de lo que platicamos o no lo sabemos, él muy cortésmente dijo, pues no lo sabía. Y eso para mí yo creo que vale más que te digan alguna otra cosa que no va con lo que está preguntando la persona. Y pues César, muy clara, muy sencilla, pero bien complicada por todo lo que contiene, pero me gustó mucho, César. Agradezco que nos hayas dado la oportunidad de escucharte y un abrazo para tu señora. Muy amable. Muchas gracias. No, gracias a usted por la paciencia. Gracias. No, maravillosa, César. Seguro nos vemos el año que viene porque ya estoy haciendo el programa para todos esos 365 días, ¿no? Pero solamente nos juntamos los domingos, tenemos la semana para digerir las conferencias como esta de hoy. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y me recordaste tanto al maestro que dice, pero inténtalo, traten, inténtenlo. No es una cosa del otro mundo que estamos diciendo, inténtenlo. Me encanta y he escuchado tu conferencia con mucho detenimiento. Está grabada para poderla refrescar nuevamente. Antes de despedirme, quiero recordarles que tenemos el compendio con el hermano Gaspar y tenemos la sanación con la hermana Lucila. Así es que no lo olviden, por favor, porque es algo que se está haciendo para la ayuda de la humanidad. Agradecerte enormemente y llamar a María Rosa para agradecerle que te haya comprometido, porque la verdad que hemos aprendido de ti hoy mucho. Así es que 1.000.000 de gracias. Son cosas que están ahí, que hoy no las recuerda, que no son imposibles porque otros han llegado. Lo que pasa es que nos falta intentarlo y probarlo, como dice el maestro, inténtenlo, que ustedes pueden. Nosotros cuando entramos como un miembro de la sociedad, inmediatamente comenzamos a hacer un chela laico y es parte de todo eso que ha estado hablando. Reconocer ese dolor y vivirlo con alegría, con simpatía. Es entrar en ese camino de lo que tú has estado diciendo hoy. Aceptar el dolor con simpatía, con alegría, porque es parte nuestro. ¿Por qué lo vamos a negar? Pues no lo podemos negar. Pero agradezco a María Rosa, la voy a llamar por teléfono y le voy a dar las gracias por envolverte con nosotros. Así es que 1.000.000 de gracias, hermano, agradecida por siempre. Gracias a todos.